remained low, the unemployment rate has shown some signs of stabilization, and Algunas inflation remains indicaciones de somewhat estabilización elevated. y la inflación se permanece de alguna forma elevada. Hoy, el Comité Federal de Mercado Abierto ha decidido mantener nuestros tipos de interés de la misma forma, como en nuestras reuniones previas. Y vemos que nuestra política monetaria es la apropiada para poder progresar en nuestros objetivos de doble mandato, de la inflación y de máximo empleo. Hablaremos más sobre la política monetaria después de repasar brevemente la evolución económica. Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido. El crecimiento del gasto de los consumidores ha sido sólido. Por contraste, la actividad en el sector de la vivienda se mantiene débil. El cierre del gobierno, especialmente en la última parte del año pasado, ha afectado al crecimiento de este semestre. En el mercado laboral, los indicadores nos dicen que puede haber una estabilización con un crecimiento de un 4,4% en diciembre. Las ganancias de los empleos se mantienen bajos, con un crecimiento de unos 22.000 puestos de empleo durante los últimos meses. Una buena parte de esta reducción de este crecimiento de empleo es un decrecimiento de la diferencia entre la oferta y la demanda de los empleos. Otros indicadores, incluyendo la contratación, el crecimiento de las nóminas y el número de empleos, se han reducido. Las estimaciones basadas con el PCE indican que el PCE total aumentará un 2,9% en los 12 meses hasta diciembre, excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía. Los precios del PCE subyacente, que aumentaron un 3,4%. Esto indica una inflación en el sector de los bienes reflejado por los aranceles. Por contraste, en el sector servicios se mantiene bastante estable. Y esto también lo vemos en los indicadores del mercado y las encuestas que hemos llevado a cabo. Todos los indicadores nos indican que estamos siendo consistentes con los objetivos del 2% de la inflación. Nuestras medidas de política monetaria se rigen por nuestro doble mandato de promover el máximo empleo y la estabilidad de precios para el pueblo estadounidense. En la reunión de hoy hemos decidido mantener en 3,50 y en 3,75% los tipos de interés. Hemos reducido nuestros tipos de interés 75 puntos básicos desde el pasado septiembre, manteniendo el tipo de la forma más neutral posible para poder ayudar a establecer el mercado laboral, mientras que ayudamos a la inflación a que se acerque a nuestro objetivo del 2%. Estamos bien posicionados para ver cuáles son las perspectivas en el futuro, ajustar las políticas monetarias según las perspectivas futuras y las políticas y las condiciones económicas del mercado. Como saben, las políticas monetarias no siguen un camino preestablecido y revisaremos los datos reunión tras reunión. Para concluir, la Reserva Federal tiene asignados dos objetivos de política monetaria: máximo empleo y precios estables. Y seguimos comprometidos a reducir la inflación hasta nuestro objetivo del 2% y mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo. El restablecimiento de la estabilidad de precios es esencial y nuestro éxito en la consecución de estos objetivos es importante para todos los estadounidenses. Y haremos estos de forma íntegra y para ayudar a todas las empresas y familias de nuestro país. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Chris Rugaber at Associated Press, thank you. Desde Associated Press, gracias. Chris Rugaber. Bueno, pues tras conocer la decisión de Jerome Powell, ahora mismo respondiendo ya a las preguntas de los periodistas, dicen que mantienen esos tipos de interés sin cambios, que siguen la política monetaria que, según ha subrayado, es totalmente apropiada según los datos, y que el gasto de los consumidores sí que ha sido sólido. Sin embargo, ha hecho un apunte en cuanto al sector de la vivienda que sí que confirma que se mantiene débil. En
el mercado laboral ha subrayado que puede haber un crecimiento. Vamos a seguir escuchando a Powell. Y como pensaba al respecto, pensaba que podría ser apropiado, y así lo hice. Además, en el 1995, cuando se llevaron a un juicio a Paul Gordon, ya vemos estos precedentes. Entonces, me gustaría hacer un seguimiento en cuanto a lo que mencionaban el mes pasado, a esos trabajos que quizás estaban sobrecontando y que podrían sugerir que todavía estamos en un ritmo negativo del crecimiento de la parte de empleo. Entonces, ¿crees que el mercado laboral es sólido y se ha estabilizado o todavía hay que hacer algo al respecto? Bueno, dos cuestiones. Estamos revisando toda la información que tenemos del momento del cierre del proyecto. Por supuesto, hay que evaluar todos los riesgos que podría haber. Más o menos ya estamos ahí, pero tenemos que tener todos los flecos bien atados. Y se suponía que vimos algunos datos que íbamos recibiendo que indicaban que se estaba estableciendo y vemos que había algunas señales de una continuación de ese enfriamiento del mercado laboral. Además, la perspectiva de la actividad económica futura ha mejorado claramente desde la última reunión y esto debería ser crucial para la demanda del mercado laboral y la oferta. Y por estas dos razones considerábamos lo que hemos dicho de que estamos en una mejor posición. Desde Wall Street Journal, siempre evitan enfrentarse directamente en cuanto a las controversias políticas. ¿Creen que esto puede afectar a la institución a adentrarse en debates políticos, ya que hizo unas declaraciones el 9 de enero? Bueno, ya hice esas declaraciones ese día y no voy a repetirlo. A día de hoy estamos aquí en esta rueda de prensa y no sobre aquellas declaraciones, sino que estamos aquí para hablar de la economía. ¿Has decidido qué vas a hacer con la citación? No tengo nada que comentar al respecto. Michael McKee desde Bloomberg Radio. ¿Has decidido si vas a mantenerte como gobierno de la Reserva Federal? Y si es así, ¿nos podrías decir hasta cuándo o si no, cuándo anticiparías a tomar esta decisión? ¿No? Y de nuevo, no tengo comentarios al respecto hoy. De eso tampoco. ¿Y por qué querías abandonar dadas estas circunstancias? De nuevo, no tengo ningún comentario al respecto. No estamos aquí para eso. Hay un lugar y un momento para estas preguntas, pero no algo en lo que nos vamos a adentrar hoy. Gracias. Claire Jones, desde el Financial Times. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Bueno, pues Jerome Powell, que está insistiendo a las preguntas de los periodistas, que no tiene nada que decir al respecto en cuanto le han preguntado sobre su situación tras las acusaciones penales de Donald Trump. Esa citación de los tribunales, no quiere dar declaraciones, tampoco quiere dar declaraciones sobre qué es lo que va a pasar en su sucesión y qué va a ocurrir cuando Jerome Powell salga en mayo, hacia si se va a quedar dentro de la Reserva Federal, no en su cargo, pero sí siendo uno de los miembros de las FOMC. Dice que no tiene nada que dar, declaraciones que dar al respecto, que hoy están aquí para hablar de otro asunto, que es los tipos de interés en la política monetaria de Estados Unidos. También ha hecho referencia al caso Cook, el caso de Lisa Cook, esa destitución que de momento parece frenarse. La Corte Suprema ya la ha descartado y dice que tal vez sea el caso más importante en la historia de la Reserva Federal en Estados Unidos. Vamos a seguir escuchando a Jerome Powell. Entre otras muchas cosas, pero no comentamos nada al respecto. Disculpen.
Gracias, Paul. Desde Fontios, me gustaría hacer un seguimiento en cuanto al mercado laboral. ¿Tienen algún momento en el que tengan pensado en que la reducción de los tipos de interés pueda ser algo contraproducente para esto? Bueno, lo primero de todo es que viendo las informaciones y los datos que tenemos unas claras perspectivas de crecimiento. Todo lo que estamos viendo nos sugieren que va a ser así y que estamos en un momento sólido para el crecimiento. La inflación está como esperábamos y, como les decía, tenemos estos indicadores en el mercado laboral que nos muestran esta estabilización, así que de forma general es una previsión sólida, si esa es su pregunta. No sé si he respondido bien a su pregunta, pero en cuanto a poder saber los tiempos de cuándo podría haber una relajación, bueno, después de la reducción de los tipos y después de esta reunión, lo que vamos a ver es lo que ocurrirá según los datos que recabemos y tomaremos esas decisiones reunión tras reunión, viendo y teniendo en cuenta las perspectivas de futuro y los posibles riesgos. Pero como saben, la economía crece a un ritmo sólido, el desempleo se está reduciendo y el empleo está creciendo. Y entonces, como les decía, vamos a revisar esas informaciones que recibamos y tomaremos las decisiones correspondientes. Desde SCP, espero que responda alguna de mis preguntas. Gracias. Creo que usted ha descrito unas políticas de unos tipos que son, creo, neutros. Entonces, si lo vemos a largo plazo, vemos que quizá la Reserva Federal está intentando reducir estos tipos hasta un tipo más neutro, más bajo. Bueno, estábamos en unos... Pensaba que eran 4, pero estábamos algo más por encima. Y sí, tiene razón, al final es la parte alta o de este rango. Y para algunas personas puede considerarse unos tipos altos y para otros neutros. Pero al final lo que tenemos que hacer es ver los datos que recabamos y ver si estas políticas son restrictivas o no y asegurarnos que estamos haciendo lo correcto y de forma precisa. Así, entiendo lo que dice, pero algunos describen que la Reserva Federal reducirá estos tipos a largo plazo. Esto es así. Bueno, lo que diría es que si ven los SDP de septiembre, en general, había una normalización con unos recortes previos que hemos empezado desde septiembre. Entonces, nos hemos trasladado con un poquito más de un 3,6%. Entonces, es unos tipos bastante buenos y creemos que ahora estamos en una posición adecuada. Después de esta reducción de estos 3 tipos, para ver qué nos dicen los datos y volver a actuar conforme decidamos. Desde Bloomberg News, ¿qué implicaba que el Comité Federal de Mercado Abierto estuviese debatiendo que pudiese haber un recorte? Jerome Powell, después de esa decisión de tipos de mantenerlos tal y como estaban, no hacer ese recorte de tipos de interés, acaba de responder a las preguntas de los periodistas y dice que el caso Cook, el caso de Lisa Cook, esa destitución que estaba en el punto de mira, dice que tal vez sea el caso más importante en la historia de la Reserva Federal. De momento, los tribunales han decidido frenar ese deseo por parte de Donald Trump de destituirla y sacarla del cargo de la Reserva
Reserva Federal. Además, también está diciendo que no tiene nada que comentar acerca de la citación de los tribunales y que no tiene ningún comentario con respecto a su sucesión después de que salga de su cargo este siguiente mayo de 2026, y aparte acaba de decir que no va a dar ningún tipo de comentario sobre el comportamiento del dólar, un dólar que se desplomaba anoche tras las declaraciones de Donald Trump, hoy recuperándose, pero que Jerome Powell asegura que no va a decir nada sobre el comportamiento del dólar, que este no es el momento y que va a hablar sobre la política monetaria exclusivamente. Desde Fox Business, ya hemos visto si las aranceles se han trasladado a los precios o a la economía. Bueno, una parte de ellos sí lo ha hecho. Especialmente lo hemos visto en los precios de los bienes. Y creemos que los aranceles podrían afectar con una única subida de los precios. Entonces, con la inflación subyacente, podemos ver los efectos de los aranceles en los bienes, pero vemos cómo se está reduciendo. Entonces, vamos a suponer que si no hay más reducción de estos aranceles, esperamos que a lo largo de este año veremos que las políticas podían ser más relajadas. Y si viviéramos esto, nos indicaría, como les digo, que podemos tener una relajación en estas políticas. Pero tendríamos que considerar los posibles riesgos de una refusión o de si pudiese volver a haber una nueva subida de los aranceles. Desde Reuters. That will depend on Congress's actions and things I can't speculate on. Al final puede decir si va a acudir a la citación. No tengo nada que decir al respecto. Al final es lo que desde el Congreso se decida. Sería justo preguntar los riesgos de lo que implica todo el problema y el contexto de ahora mismo la economía. Bueno, al final lo que les puedo decir es que los riesgos de la inflación puede tener cierta tensión en cuanto a nuestro doble objetivo de nuestro mandato, en cuanto al el objetivo de la inflación al 2% y del máximo empleo. Y es por ello que siempre lo tenemos que tener en cuenta, los datos que recibamos y por lo que podemos cambiar nuestras políticas monetarias en cualquier momento. Durante las últimas semanas consideramos que ha habido grandes cambios en la economía. Bueno, podría ser, pero en cuanto a las expectativas de la inflación, se han reducido y esto lo podemos rastrear durante los últimos meses. Así que, como les decía, las expectativas y la inflación se mantiene de forma sólida y reflejan que no hay un gran riesgo al respecto. Si esto es algo repetitivo, pero durante los últimos años, cuando ha habido un recorte de los tipos, cuando había un aumento en la inflación, o cuando el mercado laboral se debilitaba, ¿podría volver a ocurrir esto ahora mismo? Bueno, al final lo que hacemos siempre es gestionar lo que vemos y según esté el mercado. Los riesgos en ambas variables de nuestro mandato dual son menores
Y me gustaría decir que uno de ellos es un poquito más elevado que el otro, pero ya estaría. En el verano pasado se concluyó que algunos inversores del dólar Bueno, pues Jerome Powell, que está haciendo referencia a la inflación tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y dice que las expectativas para el corto plazo se han retirado completamente y que eso es muy reconfortante. Además, en cuanto a las expectativas de la inflación a largo plazo, dice que sí que están reflejando cierta confianza en el regreso a ese 2% de la inflación y que siempre van a actuar acorde con la economía y cuando se aleje de esos objetivos, que no está emitiendo ningún juicio si un riesgo es más que el otro, pero sí que asegura que han disminuido. Además, no está haciendo ningún tipo de comentario en cuanto le preguntan sobre decisiones tanto de su cargo en mayo, tampoco habla sobre su trabajo con un nuevo presidente de la Reserva Federal y tampoco ha subrayado qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en cuanto a los aranceles y también sobre los aranceles ha dicho que en los bienes dicen que hay que adelantar y luego disminuirse este año y que muchos de los precios están aumentando debido a estos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, dice que hoy ha recibido gran apoyo en cuanto a la decisión de mantener los tipos en cambios en el 3,5% y el 3,75%. Vamos a seguir escuchando a Powell. Desde Politico, me gustaría preguntarle que en el pasado hablaba de los posibles riesgos y de algunos problemas que habían habido en cuanto a las perspectivas económicas del futuro. ¿Crees que podrían estar vinculadas de alguna forma, pues por ejemplo, con Japón debido a las razones geográficas? Bueno, al final esto es una cosa que va a ser a largo plazo. Es verdad que hemos tenido un camino bastante insostenible. Y lo antes que trabajemos en ello sería mejor. Entonces, el escenario fiscal tiene que ser gestionado lo más pronto posible. Y esperamos, no sabemos si va a estar conectado a algún evento de mercado próximo. Pero ahora mismo no es donde nos situamos y no es donde está Japón, pero es lo que puedo comentar. ¿Y cree que las reducciones de los tipos al final en general no han resultado como querían? Bueno, no diría eso. Al final hay muchísimas cosas que durante el proceso entran en juego. No es lo que ocurre en este momento, sino a largo plazo, desde el momento en el que instauramos las diferentes políticas monetarias. Al final, es más sobre el camino económico y las políticas económicas. Al final tenemos que echar la vista atrás en un periodo de 5 años donde hemos estado variando esos tipos de interés y vemos lo que hemos avanzado desde que iniciamos y podemos ver y conectar estos puntos. Elizabeth, desde la ABC News. En el Senado se mencionó que iban a bloquear cualquier nominado de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué reflexiones tiene al respecto? No comentó nada al respecto. Y de forma más amplia, ¿qué ocurriría para las viviendas estadounidenses si la Reserva Federal no pudiese mantener su independencia política e institucional? Bueno, al final la cuestión, la independencia de nuestra institución no es para protegernos, sino es que en cualquier democracia económica en el mundo
tiene esta práctica tan común. Es simplemente una herramienta institucional para servir a la gente. Y hay que tener una separación donde no haya un control directo y efectivo en cuanto a la política monetaria. Y las razones es porque las políticas monetarias pueden ser utilizadas para un beneficio político. Entonces, esto no es algo de Estados Unidos, sino que es algo de todas las democracias, de todos aquellos países como Estados Unidos. Y creo que si perdemos esto, sería, en primer lugar, difícil de restaurar esa credibilidad de la institución. La gente tiene que creer que estamos tomando unas decisiones basándonos en la evaluación y pensando en lo que es mejor para la amplia mayoría del público. Y si dudan de esto, va a ser complicado poder mantener nuestra imagen. Y la importancia de esto es que no debemos ser perfectos, pero tenemos que servir bien al pueblo. Y, por supuesto, estamos completamente comprometidos con esto. Desde The Economist, en cuanto a la estabilización del mercado laboral, ¿cómo ven los 6 meses anteriores del cierre de la administración y de las cuestiones que quizá todavía no se han resuelto? ¿Cómo van a poder afectar de aquí en adelante? Bueno, lo importante es que la oferta Bueno, pues el presidente de la Reserva Federal está haciendo alusión a los aranceles. Dice que probablemente son los causantes de este aumento único de los precios. Dice que la política arancelaria del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, probablemente va a provocar ese aumento único en los precios de los bienes. Eso sí, dice que se espera que los efectos de los aranceles sobre esos precios alcancen su punto máximo y luego disminuyan si no se introducen nuevos aranceles, que van a seguir el caso muy de cerca. Además, también el presidente de la FED está haciendo referencia al déficit presupuestario de Estados Unidos, que subraya que es insostenible y que van a trabajar sobre ello en cuanto antes, van a dedicar todos los esfuerzos hacia ello. Además, le preguntaban sobre una posible subida de tipos de interés, como ha hecho recientemente el Banco Central de Japón, y Powell acaba de descartarlo por completo. Dice que en las próximas reuniones eso no se descarta. Eso se descarta por completo. Vamos a seguir escuchando a Powell. Entonces es un indicador de esta estabilización y hay diferentes cuestiones que nos indican que estas tensiones en el mercado laboral se han reducido. Y la oferta y la demanda del empleo se han reducido al mismo paso. Entonces, es verdad que es una lectura difícil del mercado laboral, pero como saben ustedes, imaginen que si estamos en un momento en el que no hubiese ningún tipo de crecimiento del laboral de esta oferta y la demanda fuese mayor, que no hubiese un equilibrio, entonces podríamos decir que ahí podría ser una economía de máximo empleo si no hubiese más demanda, pero es muy complicado poder decirlo. Esa estabilización de los precios, ¿en qué medida se refiere o se debe a los cambios políticos de la administración con las reducciones de impuestos? Bueno, lo que hemos visto es que las condiciones económicas han podido respaldar este aumento del consumo. Y de nuevo, la economía nos ha sorprendido, no por primera vez, por su fortaleza. Uno de los indicadores como el consumo de los individuos y también con la situación de la integración de la inteligencia artificial, todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, pero de nuevo, el crecimiento está de forma generalizada
sólido. Y según las encuestas que vemos, muchas veces tenemos unos datos negativos, pero creemos que hay una desconexión entre este consumo y los resultados de estas encuestas. Gracias, desde NBC News. Comentabas un poco de esa desigualdad entre el consumo y de una inflación, en cierto modo, elevada. Y como, por el contrario, las familias están diciendo que la situación no es sostenible. Entonces, ¿cuál es la conversación que tienen ustedes en las reuniones en relación a la economía y por qué tantas familias no se sienten a gusto después de estos 5 años con estas políticas monetarias? Bueno, creemos que ahí hay algo, que las diferentes viviendas no tienen, por ejemplo, en general estos activos y demás. Pues son algunos indicadores que nosotros tenemos en cuenta y entonces eso es parte de esta narrativa. Pero también durante más o menos un año hemos visto que aquellas familias con unos salarios más reducidos quizá están optando por comprar menos o por cambiar a marcas blancas y no se pueden permitir lo de antes. Entonces, esto es una realidad que estamos observando. Pero diría que de forma general es bastante sólido. Como saben, tenemos una red muy amplia en todo el país, estamos con los diferentes hogares y, por supuesto, tenemos en cuenta que sea disponible para las personas poder permitirse tener una vida normal, además de la estabilidad de los precios y del trabajo. Entonces, lo que mejor podemos hacer es mantener esa inflación bajo control y mantener un mercado laboral robusto. También me preguntaba si desde el 2003, que no ha habido ningún año recesivo, quizás se podría plantear más trabajos sin ningún tipo, que no necesiten grandes habilidades o estudios superiores. Bueno, al final ahora lo que estamos haciendo es centrarnos en la inteligencia artificial y ver cómo está afectando esto al mercado laboral. Entonces, cualquier cambio tecnológico, por supuesto, va a tener unos efectos de quizá la supresión de algunos puestos de trabajo y la creación de otros, pero sin ninguna duda va a aumentar la productividad. A los salarios puede tener una repercusión, pero tenemos que ver lo que ocurrirá a largo plazo. Siempre nos preguntamos si en esta ocasión va a ser diferente o no, porque no lo sabemos. Y en este caso, veremos a corto plazo si hay algún tipo de eliminación o por parte de la inteligencia artificial o si hay un tipo de supresión de estos puestos de empleo y analizaremos, por ejemplo, qué conexión puede haber entre la inteligencia artificial y la economía, pero por supuesto esto no va a ser nuestro único motor. Muchas de las empresas están diciendo que han estado contratando a gente y están utilizando la IA para ello. Entonces, al final lo que podemos hacer es observar lo que ocurre en el contexto y actuar de la mejor forma para la sociedad, gestionando los problemas que puedan surgir, analizándolos y tratando de comprender lo que significa a nivel macroeconómico para los puestos de empleo.
Gracias. Desde Bueno, pues justamente ahora mismo está hablando de inteligencia artificial. Jerome Powell, que lanza ese mensaje de calma al mercado en cuanto a la contratación de los recién graduados universitarios, dice que no tengan miedo porque no podrían ver esa eliminación de los empleos a corto plazo por las capacidades de la inteligencia artificial, pero que de momento no se sabe cuál es el efecto general que tendrá. Además, ha hecho referencia a las próximas reuniones de la Reserva Federal. En cuanto le preguntaban los periodistas, dicen que no va a actuar como en el caso de Japón, con esas subidas de tipos. Además, Powell dice que en cuanto a la independencia de la Reserva Federal, dice que no cree que vaya a estar en duda ni que vaya a estar en juego la independencia de la Fed. De hecho, así ha actuado durante el día de hoy, con mantener esos tipos de interés y no actuar como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pretendía que actuara con esa bajada de tipos de interés. Y ha continuado afirmando que el objetivo de la independencia no es proteger a los responsables políticos, sino más bien servir a la gente y actuar acorde a los datos económicos del país. Seguimos escuchando. La inflación debido a los aranceles, pues lo que estamos haciendo es un seguimiento de estos aranceles durante unos 5, 6, 7 meses y podemos ver lo que implica estos aranceles nos afecte, y lo estamos haciendo cada vez mejor en nuestro comité, pero no podemos hablar con precisión todavía. Tenemos que esperar a ver cuál es la dirección en la que continúa el mercado, pero estaremos atentos. Gracias. Desde CBS News, me gustaría comentar un poco lo que está ocurriendo a nivel internacional, cómo ha habido un cambio en el orden geopolítico internacional y cómo se podría relacionar con la economía estadounidense. Bueno, no tengo ningún comentario al respecto. Como saben, los riesgos geopolíticos muchas veces se tiene que ver con el crudo, y después de estas agitaciones los precios se han reducido, y más allá de esto se debe al comercio, y la economía ha podido sobrevivir al respecto muy bien. La economía estadounidense se mantiene bien, y gran parte de ello es que lo que se implementó es lo que habíamos anunciado al principio, y además de ello también hicimos algunas recalibraciones, y también las empresas que están entre los consumidores y los que exportan han hecho un poco de efecto de amortización. Desde Yahoo Finance, con el crecimiento de un 4,4%, y en el momento del cierre de la administración, luego los cambios de los impuestos, algunos dividendos y muchas otras cuestiones como esta, ¿cómo pueden ustedes reducir los tipos y no tener en cuenta este contexto? Bueno, en este momento no recogemos los tipos. Depende de cómo esté el mercado. No digo que sea ahora mismo con este crecimiento, sino es simplemente una suposición. Entonces, en un momento de un gran crecimiento, de una gran productividad, tenemos que ver esas perspectivas de crecimiento. En cuanto al PIB, tenemos que observarlo a nivel anual, porque en el primer trimestre podría ser negativo, y al principio del año las cifras no eran nada como dicen. ¿Y cómo explicas la división entre el mercado laboral y la productividad? ¿Es que hay una brecha ahí, o es debido, por ejemplo, a la IA en este momento? Bueno, sí que hay una división entre el crecimiento sólido y una debilitación que se podría ver en el mercado laboral, y esto se explicaría por
un aumento en la productividad, pero todavía vemos señales de la estabilización de las tasas de desempleo. Entonces, quizá lo que estamos viendo es una mejora de estos dos factores. Lo veremos al final con el PIB y el mercado laboral. Pero, por supuesto, los datos del mercado laboral son más confiables. Independientemente de esto, creemos que estas tensiones se resolverán próximamente. Matt Egan with CNN. Chair Powell, after today, you have Después del día de hoy, le quedan 2 comités más como presidente. Después de varios presidentes y para el próximo, me gustaría saber si tiene algún consejo para su sucesor. ¿Qué le diría? Honestamente, yo lo que le diría es, primero, manténgase fuera de las políticas, no te metas ahí. Y otra cuestión es que nuestra ventana para la responsabilidad democrática es el Congreso. Y no es ninguna carga para ir ahí y hablar a la gente, sino que es una forma regular. Si queremos legitimidad democrática, hay que ganársela con las acciones, demostrándoselo a los ciudadanos. Hay que trabajar duro en ese sentido. Por lo menos yo lo he intentado, he trabajado duro así. Y también creo que es fácil criticar a las instituciones gubernamentales. Entonces, creo que le diría, estás a punto de conocer a las personas más cualificadas que pueda haber. Y creo que a lo mejor el comité no es perfecto, pero son unos profesionales tan dedicados que están trabajando duro para hacer lo mejor que puedan. Muchísimas gracias. Los precios del oro y de la plata han experimentado ciertos cambios. Entonces, me gustaría saber qué mensaje se puede recabar de estos cambios, de estos metales preciados. Bueno, el argumento que se puede hacer quizá no tiene mucha credibilidad y echamos un vistazo a estas cosas, pero no nos quedamos anclados en activos en específico. Para la pregunta final, para Nicole. Nicole Behrens, algunos dicen que los modelos económicos de la Reserva Federal están echando la vista atrás en lugar de unas perspectivas futuras del futuro. ¿Podrías comentar cómo hacen estos análisis y toman las decisiones? ¿Tienen algo al respecto que decir? ¿Y cómo evalúan los riesgos? Bueno, muchas de estas críticas pueden no tener sentido y les explico por qué. Cada uno de los participantes del comité escriben sus perspectivas de futuro, cómo piensan que va a ocurrir, qué es lo que reflexionamos sobre la economía actual. Y luego, por otra parte, cuando un modelo económico lo que puede hacer es recabar toda esa información que tenemos durante los últimos años e identificar qué podemos saber de estas variables, de lo que vaya a ocurrir. Y nos puede decir, con estas variables puede ocurrir esto. No obstante, la estructura de la macroeconomía constantemente cambia. Por ejemplo, con la pandemia, algo que no estaba en el modelo, o una guerra comercial, no teníamos esto desde hacía 100 años. Y, por lo tanto, hay un nivel de incertidumbre que puede variar en gran medida los puntos. Y otra cuestión importante es en relación a los desarrollos, por ejemplo, tecnológicos, a las renovaciones o a las revoluciones
como puede ocurrir ahora mismo con la IA. No hay nada igual. Todo el mundo estudia estos periodos, pero no hay nada preciso en cuanto a cómo va a ser quizá la productividad. Nadie se sienta aquí sin ser consciente de quizá cómo afecta esto a la productividad. Hemos visto durante estos 5 o 6 últimos años cómo la productividad aumentaba y somos muy conscientes de que una gran productividad puede cambiar el mercado laboral y todo esto está en nuestros modelos, lo contemplamos. Entonces, si tienen otros tipos de modelos, por favor, tráiganlos. ¿Dónde están? Vamos a investigarlos. Todo el mundo que hace estos modelos económicos quiere mejorarlo y así es como lo hacemos. Hemos estado hablando de los aranceles también durante los últimos meses y todavía estamos en un momento quizá de tensión. Así que me preguntaba cómo hacen un seguimiento de esto, qué información tienen a tiempo real del comercio. Sí, especialmente de los aranceles. Bueno, al final creo que nuestros compañeros han hecho un trabajo excelente en este sentido. Cuando los aranceles se ponen en marcha, podemos hacer un rastreo de qué efecto tienen esto en el precio y luego hacer un seguimiento de estos aranceles desde el inicio. Al principio era al final una perspectiva, una previsión, pero ahora mismo cada vez son unos datos concretos y nuestras previsiones no estaban muy alejadas de la realidad. Lo que cambió era muy pequeño en relación a lo que anunciamos y de forma general esperábamos lo que comentamos y por otra parte es que no sabíamos cuánto afectaría esto a los consumidores, cuánto absorberían las empresas. Y al final hemos visto que muchas empresas han hecho intermediadoras y han absorbido parte de estos precios. Y por eso tenemos que tener el ojo puesto en la inflación. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues acaba de dar ya por finalizada esa rueda de prensa con Jerome Powell a la cabeza y dice que terminaba aconsejando, lanzando 2 consejos para su siguiente, para el siguiente sucesor de Jerome Powell. Dice que se mantenga fuera de la política y le aconseja además ganarse la legitimidad democrática. En cuanto le han preguntado los periodistas a Jerome Powell, dicen que primero se tiene que mantener fuera de la política, segundo, que su ventana para la respetabilidad democrática es el Congreso y que es una forma regular que si quieren esa legitimidad democrática entonces tienen que actuar de esa misma manera que, según asegura Jerome Powell, es como ha estado actuando durante todo su cargo. Además dice que tiene que demostrárselo a los ciudadanos para poder salvaguardar esa independencia de la Reserva Federal, que por cierto acaba de subrayar que ha sido respetada y que no está en juego, al menos mientras él esté en el cargo. Además dice que le diría que están a punto de conocer a las personas más cualificadas, haciendo referencia a todos los miembros de las FOM y que puede tener en este comité actualmente. Jerome Powell, nos quedamos con que de momento dice que está muy pendiente a los aranceles de Donald Trump, también a su política comercial, a qué efecto puede tener directamente a los precios de los bienes de consumo y también que dice que el caso Cook tal vez sea uno de los más importantes de la historia de la Reserva Federal. De momento eso es lo que hemos recogido por parte de Jerome Powell. Así termina este especial de la Reserva Federal de Estados Unidos con los tipos de interés sin cambios. Ahora sí, nos vamos directamente hacia Nueva York, donde mi compañero Víctor Hugo Rodríguez